seguimos con más información. En México crece la polémica en torno a la posible reforma energética. A su paso por Europa, el presidente Enrique Peña Nieto insistió en la intención de modernizar a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Veamos. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. En 1938 el gobierno mexicano nacionalizó el petróleo y la población colaboró con lo poco que tenía para recuperar ese valioso recurso. 75 años después, se planea una reforma que podría llevar a importantes cambios. Debemos explorar los mecanismos que hagan posible ampliar la capacidad productiva de Pemex a través de la participación del sector privado. Durante su gira por Europa, el presidente Enrique Peña Nieto adelantó que buscará modernizar a la paraestatal Petróleos Mexicanos y dio paso a la polémica. Lo que llama la atención es que ya se esté haciendo costumbre que lo que no se atreven a discutir aquí lo vayan a pregonar en el exterior por parte del gobierno de la República. Aunque el gobierno ha reiterado que no planea privatizar, expertos advierten que el riesgo está en permitir que capitales privados administren el llamado oro negro una vez que ya fue extraído. De tal manera que los productores podrían exportar o meter a una refinería de ellos o una de Pemex ese crudo. Hay un cambio fundamental en la boca del pozo, que es la transferencia de los derechos de propiedad. La explotación petrolera es vital en el funcionamiento del Estado mexicano porque aporta cerca del 40% de los ingresos públicos. Cederla sería un mal negocio y también un retroceso en la soberanía, consideran algunos. Significa simbólicamente traicionar uno de los principales logros derivados de la Revolución Mexicana. El petróleo en México es un combustible, pero no solo es eso, el petróleo es historia, el petróleo es lucha. Organizaciones sociales y políticas se han declarado en alerta ante la posible reforma energética prevista para el segundo semestre del 2013. Prometen salir a las calles y mantenerse en resistencia. Vamos a Ciudad de México con nuestra corresponsal Paula Mónaco Felipe. Hola Paula, bienvenida a la edición central. Esa propuesta, Paula, de modernización de Pemex que presenta el presidente Enrique Peña Nieto, ¿cuenta con consenso en los grupos políticos que lo apoyan? Buenas noches. Por ahora no cuenta con consenso. Así lo ha dicho hoy el propio Partido de la Revolución Democrática, el PRD, uno de los signatarios del Pacto por México, este acuerdo entre los tres principales partidos políticos del país. El PRD señaló que por ahora no daría apoyo a esta reforma en los términos que lo ha anunciado el propio presidente y desmintió lo dicho por el presidente porque Jesús Zambrano, presidente del PRD, señaló que no se ha hablado ni media palabra, dijo, de la energética del Pacto por México. Sin embargo, a pregunta expresa, los líderes del PRD no aseguraron que estuvieran analizando la posibilidad de abandonar ese pacto por esta razón. Pero más allá de las negociaciones entre los partidos políticos se vislumbran tiempos de protestas. Es que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que encabeza el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, un movimiento de corte político y social también, adelantó que dará una resistencia activa, aunque pacífica, a esta posible reforma. Todavía no se dijo la manera en que actuarán, lo evaluarán en los próximos días, pero señalan que será de forma activa porque consideran que se trata de una privatización encubierta y de un saqueo de los recursos de la nación mexicana, según dijeron. Paula, ¿y para cuándo se estima que podría comenzar este proceso de modernización, según dice el propio presidente Peña Nieto? De momento no se ha dado una fecha exacta. Ya Enrique Peña Nieto había señalado anteriormente que sería en el segundo semestre del año 2013 y lo ha ratificado el mismo día de hoy. Volvió a decir que sería en el segundo semestre del 2013 sin dar fecha concreta. Se estima que sería después del 7 de julio, cuando se realizarán elecciones locales en 14 estados de la República Mexicana. Paula, ¿y qué argumentos está usando el presidente Peña Nieto para activar esta modernización? Según las propias palabras del presidente Enrique Peña Nieto, la intención es ampliar la capacidad productiva de Pemex. Enrique Peña Nieto dijo que esto era necesario de hacer con inversión del sector privado, un argumento que han echado por el suelo algunos expertos y también que critica mucho parte de esta oposición, por ejemplo, que encabeza hoy el Movimiento de Regeneración Nacional. La discusión es si para modernizar a Pemex hace falta o no hace falta capital extranjero y qué tipo de inversiones y en qué sectores requiere Pemex, y también
en qué términos sería esta reforma, porque todavía no tenemos grandes precisiones más que esa intención de ampliar la capacidad productiva, un enunciado que todavía no da mayores detalles. Paula Mónaco Felipe, entonces, con los detalles de esta noticia allí en México que se está iniciando prácticamente. Gracias, Paula, hasta pronto. Paula, gracias. Y una noticia que prende las alarmas. Gobiernos anteriores en México privatizaron parcial o totalmente algunas empresas estatales de carácter estratégico, entre ellas compañías de telecomunicaciones, transporte y también medios de comunicación. Veamos algunos ejemplos. En 1991, Teléfonos de México, Telmex, fue vendida a la sociedad compuesta por el magnate Carlos Slim para luego asociarse con la empresa estadounidense Sprint. En 1993, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó la televisora Imevisión para transformarse en Azteca, sociedad anónima, quien desde entonces lucha por dominar el mercado televisivo en México. En 1998, el gobierno nacional impulsó al sector privado a financiar, construir y administrar las nuevas plantas eléctricas. A finales de ese mismo año del 98, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte dio un plazo adicional de 30 días para licitar en privatización 35 aeropuertos mexicanos, incluyendo el de la capital del país, el de Ciudad de México. Y bajo este contexto económico también se debe decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto está buscando una justificación para la peor caída que ha tenido ese país en los últimos años en el gasto público. En el primer trimestre de 2013, la reducción se ubicó en 10.4%. La caída provocó que el Producto Interno Bruto apenas creciera un 0.8%. En abril, la disminución fue de un 7%, por lo que se espera que la situación mejore. Sin embargo, los índices los registrados en los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo. En esta etapa, el porcentaje máximo fue del 5.5%. Una situación en México que también afecta principalmente es a los ciudadanos, al ciudadano de a pie. Recuerda que México ha crecido de manera doble. Una parte crece muy rápido y otra parte crece muy lento, sobre todo eso donde está la mayor cantidad de Precisamente pobres. Eso es parte del tema que vamos a analizar más adelante con un invitado que tenemos desde Ciudad de México. Mientras tanto... Para hablar sobre la controversia generada por la propuesta de Peña Nieto de abrirle la puerta al capital privado en la industria petrolera mexicana Pemex, nos acompaña desde México la economista Dolores Padierna Luna, fundadora del PRD en 1989, actualmente senadora de la Nación por esa fuerza política. Le damos la bienvenida a nuestro espacio y le preguntamos, ¿cómo califica usted la reforma energética que propone el presidente Peña Nieto con la participación de capital privado en Pemex? ¿Es una privatización encubierta? Primero, muchas gracias por esta entrevista y decirles que este ha sido un sueño, privatizar Pemex ha sido un sueño de los presidentes neoliberales que desde principios de los 80s tenemos en México y que en todas las ocasiones el pueblo mexicano ha sabido defender esta riqueza nacional y una vez más, ahora con Enrique Peña Nieto, están con la intentona de privatizar esta riqueza inmensa que representa Pemex para nuestro país, pero el pueblo de México sabrá responder, estará a la altura y no permitiremos que se privatice. Claro que es un juego de palabras. Dicen que no quieren privatizar, pero cuando uno lee los documentos, empezando por el Pacto por México y otros documentos que nos han entregado, sí quieren privatizar, entregar a las petroleras internacionales, principalmente norteamericanas, el petróleo de México, lo cual sería desastroso para la economía y el pueblo mexicano. Usted que ha seguido tan de cerca el tema, ¿adelantó el gobierno cuáles son las bases del proyecto de reforma de la paraestatal mexicana? Lo hemos conocido en varias ocasiones. Hubo una reforma energética en 2008, donde se permitió la inversión privada en la producción de hidrocarburos. Se les dieron varios complejos de exploración y de cada barril de petróleo que se extrae se le entrega a esas petroleras el 10%. Por eso es falso que se diga que la renta petrolera es exclusiva de la nación. No lo es desde 2008, en que han permitido que petroleras extranjeras saquen petróleo
de nuestro subsuelo y ellos se queden con una parte de la renta petrolera. Pero el problema es mayúsculo, dado que han violado la Constitución varias veces y, por ejemplo, cuando gobernaba Zedillo y durante el sexenio de Vicente Fox sobre todo, crearon un contrato privado para que hubiera inversión privada, prometiendo que toda esa inversión ampliaría la infraestructura petrolera de México. Y lo único que dejaron esos contratos, que se llamaban pidiregas, fue 1 billón de pesos de deuda y no tenemos la ampliación de la infraestructura. Y Pemex ha estado sometido a una carga fiscal inmensa, es del 72% de impuestos que se le quitan de sus utilidades, por lo cual luego dicen que no hay recursos para reinvertir, pero basta hacer una reforma fiscal a Pemex para que tengamos muchísimos recursos para invertir en nuestro petróleo. Y hay muchas propuestas, como dejar de comprarle la gasolina a Estados Unidos. A Estados Unidos le vendemos crudo y le importamos gasolinas, porque aquí no han querido instalar las refinerías ni generar productos derivados que tienen valor agregado, lo cual generaría mayores divisas, mayores recursos para nuestro país. Pero es una decisión, una decisión deliberada de los gobernantes dejar caer a Pemex para beneficiar a las petroleras privadas. Señora Dolores, muchísimas gracias por sus impresiones, su análisis para este espacio de Telesur. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Estuvimos dialogando con Dolores Padierna Luna, fundadora del PRD en 1989, como le decía más adelante, economista, también senadora de la República. En profundidad, para reflexionar lo que ha significado ese anuncio que ha hecho el presidente de este país, Enrique Peña Nieto, sobre la modernización de Pemex. Para eso nos acompaña desde Ciudad de México el analista internacional y profesor de la Universidad Autónoma de México, Alfredo Jalife. Profesor Jalife, bienvenido. ¿Usted cree que está entre los planes del gobierno del presidente Peña Nieto privatizar petróleos mexicanos? Vamos a ponerlo en contexto. Por un lado, habla de inversión privada en la compañía y su modernización, pero paralelamente dice que es necesario que Pemex siga en manos del Estado. Bueno, primero que nada hay que corregir la palabra modernización. Si cualquiera busca en un diccionario qué significa modernización, significa seguir las tendencias presentes, es decir, la moda. Y hoy la moda es al revés, es hacia la reestatización, como lo está demostrando. El mismo Financial Times lo publicó en un clásico artículo de Carolina Hoyos. Ahora, en relación, ayer fue muy clara, antier fue el mismo Peña Nieto fue al periódico de Financial Times, no fue al revés, que el Financial Times haya ido a entrevistarlo, y llegó con un séquito muy numeroso, y es ahí donde él se abrió precisamente y está dispuesto a privatizar Pemex, lo dice, tan es así que hoy sale y lo desmiente en el periódico La Jornada. Lo que pasa es que hay un doble discurso esquizofrénico. Por un lado, Peña desea atraer los capitales extranjeros para invertir en Pemex, incluso él dice la palabra, para darle certeza jurídica. Obviamente que ninguna empresa, y se cita en el Financial Times a dos, a Shell, que es anglo-holandesa, y a ExxonMobil, se cita específicamente estas dos empresas transnacionales que aportarían grandes capitales de dinero, que no lo harían si no tuviesen esa famosa certeza jurídica. Bueno, ¿y dónde pasa la certeza jurídica? Y lo dice el mismo artículo, pasa por los cambios constitucionales en los que se requieren de las 2/3 partes de los votos. Bueno, hasta ahí yo creo que sí los tienen los votos. Yo acabo de escuchar a Jesús Zambrano con todo mi respeto. Jesús Zambrano está por el Pacto por México, pero el anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que es también del PRD y fue jefe de gobierno capitalino, salió de inmediato a estar en contra de la privatización. Es decir, hay un doble discurso también dentro del PRD. Entonces, hay un discurso para los inversionistas extranjeros que se dio por Peña en el Financial Times, que retoma de Wall Street Journal,
que retoma Bloomberg, que dice que debido a esto se detuvo la caída del peso mexicano. Y hay otro discurso en un periódico de corte nacionalista y muy pro petróleo, como es La Jornada, donde el mismo Peña desmiente para el consumo doméstico porque tenemos elecciones el 7 de julio. Ahora, ellos pretenden hacer esto en septiembre. Creo que es de muy mal gusto hacerlo en septiembre porque es el mes de la independencia en México. Aquí el problema, aunque pase la reforma y pase la cuestión constitucional, los cambios constitucionales, el problema va a estar en la calle. Yo creo que no están midiendo las consecuencias de la protesta juvenil en Turquía y en Brasil, que por menos vimos un fenómeno de protesta generalizada y tuvo que echar marcha atrás, por lo menos el gobierno de Brasil, porque obviamente están conscientes de la estabilidad del país. Ahora, esta parte no se ha visto en México, porque además nosotros tenemos el mismo perfil demográfico que Brasil. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque más del 50% de la población de México, alrededor del 50%, tiene menos de 55 años. Y tenemos casi otro tanto muy importante de 40%, que es muy importante, casi 50, me estoy equivocando, el 90% tiene menos de 55 años. Y a partir de los 15 años para abajo tenemos casi el 50% de la población. Yo creo que no están midiendo las consecuencias de la calle, porque puede pasar la reforma, pero no va a ser legal, pero no va a tener legitimidad. ¿Por qué razón? Porque el segundo candidato más importante que obtuvo votos, que es Andrés Manuel López Obrador, que estuvo muy cercano de Peña Nieto en un 5% de diferencia, está en contra de la privatización. Profesor que un Jalife. tercer partido como es el PAN, que está prácticamente en vías de extinción, y los famosos chuchos, como se les conoce en México, que son los entreguistas del PRD, hayan firmado el Pacto por México, eso no le da legitimidad. Yo lo que estoy proponiendo es, ante un tema de tal envergadura y trascendencia, debemos ir a un referéndum. Y debemos tener participación todos los actores que sabemos del tema en forma equitativa en los medios que tenemos cerrados en el país. Hablemos de esa Pemex, manera, profesor Jalife. Si la nación decide que hay que privatizar Pemex, pues ni modo, pero si no lo deciden, pues obviamente pues esto se va para atrás. Hablemos de la compañía, de Pemex. ¿En qué condiciones está? ¿Por qué el presidente Peña Nieto dice que es necesario hacer esa captación de inversión privada para su modernización? Porque hay un gran engaño en México. Para empezar, nosotros tenemos 173,000 millones de dólares de reservas en el Banco de México. ¿Para qué nos sirven? Tenemos mucho más reservas que Estados Unidos. Eso es un absurdo. ¿Para qué las queremos? Pues hay que usarlas, ese es el momento. Segundo, otra trampa también. A Pemex es el único país del mundo que se le quita 67.4% de carga fiscal de la renta petrolera, de las ventas totales. Un ejemplo, Venezuela tiene el 39.9%, Noruega tiene el 19%, Colombia el 11%, que nos las venden como modelo en todo para la cuestión de seguridad. Bueno, en el momento en que nosotros reduzcamos la carga fiscal tan brutal de casi el 70% de Pemex, que tuvo ingresos por encima de 120,000 millones de dólares el año pasado, pues vamos a ver que nos va a sobrar dinero en México es Pemex. Lo que va a sobrar de Pemex es justamente dinero. Lo que pasa es que en forma deliberada se trata de acorralarla, de crearnos una situación de secuestro tipo síndrome de Estocolmo para, precisamente hoy lo da a entender tanto Wall Street Journal como Bloomberg. ¿Qué es lo que dicen? Dan a entender que si no se da la reforma, pues obviamente se pueden fugar los capitales. Y la única manera en que ingresen grandes capitales y estamos hablando de miles de millones de dólares, es decir, no estamos a ver cualquier cosa, es a través de esta reforma constitucional, en la que irían de la mano las empresas privadas y Pemex quedaría como un cascarón, porque Pemex no tiene la tecnología porque la han arrinconado, que tampoco es una tecnología del otro mundo, se aprende en 2 años. No tenemos la famosa tecnología, sí, pero podemos pedir una transferencia de tecnología. Yo creo que hay muchos temas de debate y hay que seleccionar la mejor opción para el país. El problema es que no se conocen las mejores opciones porque quienes las proponemos tenemos cerrados todos los medios de comunicación en México.
Profesor Jalife, como siempre, un placer poder conversar con usted. Gracias, buenas noches. Hasta pronto, profesor. Bueno, y ahora les contamos que cuando se... Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.